Hoy vamos a hablar de los fundamentos de la familia cristiana. ¿Qué cosa es un fundamento? Un fundamento es algo fuerte sobre el cual nos sostenemos, sobre el cual se sostiene una casa, sobre el cual se sostiene una doctrina. A estos fundamentos también se les llama bases. Si tú construyes una casa, tienes que darle bases sólidas para que pueda resistir los movimientos sísmicos, para que pueda resistir todos los embates de la naturaleza donde sea inclemente. Entonces, una casa con buenos cimientos va a soportar con éxito la fuerza de la naturaleza. Una familia construida con bases cristianas va a estar mejor preparada para vencer la prueba, según dice Salmo 128, 1 al 4. Esos versículos resumen este concepto. ¿Qué rol cumple Dios en la familia para ser fundamento? Eso lo vamos a estudiar y lo vamos a ver ahora. Pero una cosa que es cierta es, siendo buenos padres, formaremos buenos hijos. Porque si no eres un buen padre, si no predicas con el ejemplo, si no te preocupas por tu hijo, definitivamente tus hijos van a salir torcidos, van a salir practicando las cosas que no la deben hacer. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos por la solidez de nuestra familia. El punto número 1 de esta segunda lección es que la familia es obra de Dios. El matrimonio, como la familia, son instituciones especialmente creadas por Dios. Dijo en Génesis 2:18, ¿no? Dice, mejor dicho, Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. ¿Qué entendemos por el término idónea? Idóneo es aquello que es bueno, aquello que es, digamos, su par, aquello que se va a complementar bien. Si un electricista hace un trabajo y tiene una obra grande y necesita un ayudante, no va a llevar a alguien que no sepa nada, tiene que llevar de repente a un alumno de instituto que está terminando de estudiar electricidad, porque él va a ser una ayuda idónea para él. Quiere decir que se va a complementar bien. Pero ¿qué pasa cuando no hay una ayuda idónea? Entonces las cosas no se van a poder obtener resultados satisfactorios. La sociedad se orienta por falsas verdades y presupuestos que están en oposición al designio de Dios, según Tesalonicenses 2:4. ¿Cuáles son esas falsas verdades? Muchos dicen, yo no necesito de Dios para tener bendiciones, yo vivo bien, soy un hombre con suerte o una mujer con suerte, soy una persona de éxito y para ser de éxito no he necesitado de nadie, ni de Dios, dicen algunos, ¿no? Falsas verdades. Dicen algunos en el mundo, por ejemplo, y eso van asimilando nuestros hijos cuando van llegando a hacerse más jovencitos, van llegando a hacerse adolescentes. Dice la sociedad, o dicen los muchachos, por ejemplo, y la sociedad también, de que un menú diario del mismo plato cansa y que tiene que haber variedad. Entonces,
empieza con las infidelidades. Empieza con la infidelidad y entonces va haciéndose la práctica de las falsas verdades. Como el Señor cuando vino el hombre rico y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y aquel hombre rico se fue triste porque no fue capaz de desprenderse de sus bienes materiales. En contraposición a esto, una falsa verdad, hay en el mundo secular mucha gente que tiene éxito, efectivamente, lo es así. Y entonces ellos vienen y le dicen a un cristiano, tú siendo cristiano, ¿cómo vives? ¿Estás pobre? ¿No tienes dinero? ¿Dónde está tu Dios? Yo no tengo Dios, sin embargo tengo dinero, tengo éxito, tengo 2, 3 mujeres, la vida me sonríe. ¿Y para qué necesito a Dios? Falsas verdades. Son falsas verdades, porque la verdad cierta es de que Dios tiene su propósito para cada uno de nosotros. Y dice la palabra que aquellos que han sido escogidos, que disculpen, es una llamada que está tratando de entrar y no sé cómo silenciarla. Entonces dicen estas falsas verdades. Dicen las falsas verdades de que no es necesario estar bien con Dios, pero como les decía, Dios tiene sus propósitos para cada uno de nosotros y conforme a ese propósito nos ha llamado. Habrá mucha gente que muere, hay mucha gente que muere con la riqueza. Ese hombre escogió su destino porque Dios le dio el libre albedrío y su fin será el camino de muerte. Entonces, el matrimonio, conforme al punto C, el matrimonio fue diseñado por Dios para remediar la soledad humana y traer felicidad al hombre y la mujer. Inicialmente lo creó solo al hombre. Génesis 2, 22 y 23 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, ¿qué dijo Adán? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. El hombre solo estaba triste, de repente pensando, gozando, disfrutando de lo que Dios había provisto para él, pero necesitaba una ayuda. Por eso que el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a ver ahora los principios de la familia. A, esfuerzo y preparación. Esfuerzo y preparación. Dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hogar tiene que ser el espacio donde cada miembro crezca y vaya desarrollando en todo su potencial y sus capacidades.
Pero volvamos al punto A. Si la palabra de Dios dice que la escritura es inspirada por Dios, nosotros tenemos que recurrir a la palabra de Dios para cimentar las bases sólidas de nuestra familia, de nuestro hogar. Entonces, la palabra de Dios va a ser útil para enseñar. Estamos enseñando a nuestros hijos para redarguir. Redarguir es para corregir alguna forma de vida equivocada o algún concepto equivocado. Y para corregir en la justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y entonces nos ponemos a pensar y decimos, pero nadie es perfecto. Todos somos pecadores. Pero el Señor está haciendo su obra en cada uno de nosotros, su obra de regeneración. Por eso es que nosotros pecamos, por eso es que nosotros tenemos abogado en Cristo. Y el Señor sabe de nuestras debilidades como ser humano. Pero cuanto más nos acercamos al Señor, cuanto más oramos, cuanto más leemos su palabra, el Espíritu Santo que está en nosotros va a hacer que cada vez sea menos la oportunidad de pecar. Nos va a fortalecer. Entonces, conforme al punto B, el hogar tiene que ser el espacio en donde cada miembro crezca y se desarrolle en todo su potencial y en todas sus capacidades. A ver, vamos a leer Génesis 1, Génesis, el 27 y el 28. A ver, ¿quién me lo puede leer? Está facilito, está adelante nomás. Génesis, el 27 y el 28. ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie? Ya, entonces lo voy a leer yo. Dice así, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Entonces el Señor tuvo un propósito, y el propósito fue que cada miembro crezca y vaya desarrollando en todo su potencial sus capacidades, enseñoreándose sobre la tierra, poblándola. ¿Cómo la va a poblar? A través de la familia. Entonces, mis hermanos, el Señor tuvo el propósito y para eso puso al hombre, para que se pueda multiplicar y enseñorear. El otro punto es cuidar la vida espiritual de la familia. Deuteronomio 6, 7. A ver si me ayudan. Y si no, vamos leyendo. A ver, hermano, yo lo leo, hermano. Ya. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Amén.
Este versículo, mis hermanos, estos dos versículos, ustedes grábenselo en su corazón, en su mente, en su alma, ¿no? Esto quiere decir que el mensaje, la educación que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos tienen que estar cimentados en la palabra de Dios y se los tienes que ir hablando y repitiendo continuamente. ¿Cómo aprende el estudiante desde la inicial hasta la universidad y la secundaria? Aprende mucho en base a que en diferentes años se van repitiendo los temas y algunas veces cada vez más extensos. El niño empieza, por ejemplo, en las matemáticas con la aritmética y la aritmética lo lleva todos los años de tal manera que en su forma más simple la aritmética tiene un uso para todos. Todos sumamos, todos restamos, todos sacamos la cuenta, todos contamos. En su esencia más básica de la matemática, todos hacemos uso de ella. Y si tú vas hablando a tu hijo por donde vaya, cuando tengas oportunidad en casa, conforme vamos a ver en el desarrollo de la lección, hay muchas maneras en las cuales nosotros vamos a ir hablando a nuestros hijos sobre la palabra. Hay que cuidar la vida espiritual de la familia. Recordemos que la palabra dice que de nuestro corazón, de los frutos de nuestro corazón, habla nuestra boca. Quiere decir también eso, que todo lo que en tu corazón tengas, de ahí van a salir tus frutos. Porque todo sale de nuestro corazón, sale de nuestra mente. Primero vemos, entra por los ojos, lo planificamos, lo pensamos y cometemos a veces el pecado. En el mundo secular, que es mucho más, digamos, la cantidad, hay bastantes casos que todo entra por los ojos. Pero eso no quita que en los cristianos creyentes también no haya pecado. Si el cristiano no ora, si el cristiano no lee palabra, si el cristiano no se alimenta espiritualmente, va a hacer que su vida espiritual entre a un descuido y puede caer. Caen grandes siervos que empezaron a descuidar su vida espiritual. Caen líderes grandes, hasta pastores, por un momento de descuido. Algunos conocerán los caminos para la sierra. Los caminos para la sierra, casi todo es puro cerro. No es planito como en la costa, no es como ir por la avenida Tupac Amaru, por la Panamericana Norte, planito. No, son al borde de los cerros, estrechos y demasiado curvas. Entonces, ahí la posibilidad de caer, de morirse, es mucho mayor que en un lugar plano. Igual nosotros, si descuidamos nuestra vida espiritual, podemos nosotros también caer. Por eso que hay que cuidar la vida espiritual de la familia. Todos los males que vienen a nuestros hogares, a nuestras casas, es por el descuido de tu vida espiritual. Las estadísticas cristianas muestran que aquellos que de verdad practican un cristianismo conforme a lo que manda la palabra de Dios, son, a pesar de las pruebas, los que sobresalen también más en la vida. Yo conocí a un siervo de Dios, él era marino, y bueno, un marino en esos tiempos tenía más o menos un buen ingreso mensual.
estábamos en la época del gobierno militar. Uy, son muchos años atrás, aproximadamente unos 40 años atrás, 40 y tantos. Y bueno, y él pues no tenía estrecheces económicas, a pesar que tuvo la prueba grande de que tuvo una enfermedad en la vista y tuvo diabetes, entonces perdió los 2 ojos. A pesar de eso, Dios le acompañó hasta los 80 años y él vivió predicando el Evangelio, contento y nunca cuestionó, y al igual que Job, nunca cuestionó a Dios. Y él murió contento, murió feliz, porque anduvo siempre en el camino recto del Señor. Y Dios nunca lo desamparó. Y lo que es más, lo que viene como un agregado, es que el Señor te ama y también ama a tus hijos. En base a este mismo ejemplo que les estoy contando, que es una historia cierta, porque yo siempre cuento historias ciertas o vivencias, este hermano, cuando partió, sus hijas y su hijo tuvieron un buen futuro. En algún momento estuvieron tambaleándose también porque les llega la prueba a los chicos cuando no han sabido ellos valorar o sufrir, pero volvieron al camino. 3 de sus hijas se casaron con cristianos alemanes, empresarios con negocio, y viven muy bien. Se vinieron al Perú y en el Perú también viven bien. En un momento una de ellas que tenía un empresario dedicado a software, vendía software alemán a través de internet y vendía varias compañías. Y ella, como veía la plata muy fácil, más paraba el tiempo en tiendas que en la iglesia. Hasta que el Señor ha tocado su corazón un día, sin castigo. No sé la verdad, pero castigo físico no he visto. Y ella un día me llama y me dice: Serafín, he vuelto al camino del Señor. Estoy trabajando con unos misioneros. Volvió al camino del Señor. Sus demás hijas también en el camino del Señor. Su hijo también en el camino del Señor. Como Dios, por amor a su siervo, también bendijo a sus hijas, a sus hijos. Y ellos volvieron su rostro al Señor. Entonces, eso va también por el punto D que dice instruir bien a los niños. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22:6. No se olviden, mis hermanos, aprendan de memoria Deuteronomio 6:6 al 7. Tomen nota, aprendan ese versículo y también aprendan Proverbios 22:6, que va a ser una norma de vida que, como les conté, no sé si les conté a ustedes otros en una clase, el Señor en mí ha obrado porque yo de niño conocí la palabra del Señor y me aparté muchos años. Pero, como dice la palabra del Señor, instruido en el camino correcto, no he abandonado ese camino. Lo mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros con nuestros hijos. El otro punto que tiene que tener como principio, como base de la familia, es la obediencia a los padres. Si tus hijos no te obedecen, si no estás llevando bien la práctica de la obediencia, no vas a poder criar bien a tu hijo porque él va a ser moldeable a todas las prácticas y las conductas del mundo externo. Y dice también: no abandones la enseñanza de tu madre. La obediencia es fundamental.
Ese texto también es muy bueno si se lo pueden aprender de memoria. Entonces, mis hermanos, es muy importante que ustedes incluyan esto como principios en su familia. A, esfuerzo y preparación. B, el espacio que debe ocupar en el hogar, la forma como deben instruir y la obediencia a los padres. Principios básicos sobre los cuales se sustenta la familia cristiana. Lo otro que tienen que aprender a ser padres. Pero van a decirme de repente, pero hermano, ¿cómo alguien me va a enseñar a mí? Si para ser padres no se estudia, no hay escuela. Estamos en un error si pensamos así, porque se aprende a ser padres estudiando la palabra de Dios. Es a través de lo que podemos aprender de la palabra cómo nosotros vamos a ser buenos padres. Porque tenemos que ver, ¿qué significa ser padre o ser madre? Dice la palabra de Dios, otra vez en Deuteronomio, la parte del versículo 9, la primera parte. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No solo a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos. Entonces, ser padre requiere aprender primero la palabra de Dios para enseñarla a nuestros hijos. Cuando dice, nunca te olvides de las cosas que tus ojos han visto, se está refiriendo a que no olvidemos las experiencias que hemos vivido, a que no olvidemos lo que hemos aprendido en el camino de Dios. Y dice que enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de tus hijos. Hay unas claves importantes para ser padres. Uno de ellos es amar. Es la clave primera y es el primer mandamiento después de amar a Dios. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Honrar a tu padre y a tu madre. Entonces la primera clave es amar. Si tú no amas a tus hijos, si tú no pasas un tiempo con ellos, si tú no juegas con ellos, si tú no los abrazas, si tú no los besas, no los apapachas, no vas a poder cosechar eso que nunca sembraste. Y entonces el amor es importante y el amor, el niño quiere que tú le des un tiempo de tu vida. El niño quiere que tú le des dedicación. El niño quiere sentirse amado. Lo otro es dar buen ejemplo. Puedes hablar todo lo que tú quieras a tu hijo, pero si no eres capaz de practicar con el ejemplo, tu disciplina, el orden, tu instrucción va a caer en saco roto. Tú tienes que empezar dando el ejemplo, aún en lo mínimo. Si tú le enseñas a tu hijo a mentir, le estás haciendo un daño tremendo. Si cuando vienen a cobrarte, viene un cobrador a casa, tú le dices a tu hijo, dile que no estoy, estás dañando su corazón.
Si tú te llaman por teléfono y tú contestas con una mentira, o dices también, igual que el de la puerta, dile que no estoy, o no estoy para nadie. Estás dañando el corazón de tu hijo sin darte cuenta, porque de ti es que va a aprender él. De ti va a salir todas las utilidades, todo el beneficio que él pueda recibir. Pero si tú estás dañando su corazón, ¿cómo puedes esperar que ese chico sea diferente a otros? Porque allá afuera va a encontrar moldes que imitar, va a encontrar conductas que asimilar. Y si en casa no tuvo un buen ejemplo, entonces va a ser presa fácil de las prácticas del que hay en la calle. Entonces, el otro punto que tienes que tener en cuenta para ser buen padre es que tienes que aprender a disciplinar e instruir, pero con un patrón muy claro de lo que está bien y lo que está mal. Si tu hijo hizo algo malo, tú tienes que decirlo por qué lo hizo. Si tu hijo agarró algo que no debería agarrar, no puedes de frente disciplinar. Tienes que primero conversar con él, tienes que sanar su corazón. Y más adelante vamos a ver, porque hay un capítulo de lo que es la disciplina. Sin embargo, les voy adelantando que es muy importante que antes de disciplinar, ustedes piensen en cuáles fueron las causas que motivaron la conducta. Eso no significa que seamos tolerantes, que permitamos a los hijos hacer todo lo que ellos quieren. Tienes que decirle por qué. Y cuando son más pequeñitos, los tienes que decir con mucho amor. Porque el niño a esa edad se mima, se engríe y quiere ser querido, quiere ser amado. Por eso que la clave más importante para empezar es amar. Si no hay amor de padre, de madre hacia tu hijo, ese hijo va a crecer aislado, solo, va a ser susceptible a todo lo que afuera se diga o se haga. Entonces hay que aceptar a cada niño tal cual como es. No pretendas que tu hijo sea un gran futbolista si de repente puede ser un gran doctor, un gran ingeniero. Y si no es esas profesiones que todo padre anhela, puede ser hasta un buen cantante, puede ser hasta un buen dibujante, puede ser hasta un futbolista. El Señor tiene preparado en él, aparte de sus dones, tiene sus talentos. Y en base a eso tú tienes que apoyar. Hay padres que cuando su hijo le dice, papá, quiero estudiar para ser profesor. Y el papá le dice, no, profesor, ¿qué? Ese profesor se muere de hambre. ¿Cuánto están ganando? Están ganando un poquito más del mínimo. ¿Cuánto van a ser tus gastos? Van a triplicar esa cantidad. Vas a tener que vivir en casa alquilada. Vas a tener que dejar para la casa, para tu casa. ¿Y qué te va a quedar? Nada ya, y no te va a alcanzar. Puede ser en algunos casos que la preocupación de los padres le lleve a pensar así. Yo conozco la historia de un profesor que ahora es catedrático en la Universidad Ricardo Palma. Él es un dramaturgo ya. Él empezó como profesor. Se vino de la provincia, se vino de Ancash, de Aija. Se vino y postuló a la Universidad San Marcos. Bueno, él dijo, yo soy cholito, sé poco y entonces no voy a aspirar a mucho. Voy a estudiar educación. Igual las críticas, ¿por qué vas a estudiar educación? Que educación es para morirse de hambre, que educación es la peor carrera, mejor ándate a una casa de ricos y trabaja de sirviente. Así le dijeron. Pero él como profesor estuvo trabajando unos años en Colegio Nacional y luego terminando
mejor dicho, después de unos años, hizo una maestría. Después de la maestría, ya estaba preparado como para postular de maestro a una cátedra. Y se fue y participó en un concurso e ingresó a la Universidad Ricardo Palma, donde está hasta ahora. Cómo su vida ha sido fructífera, porque de ser un maestro ha podido dar a la comunidad, ha podido dar al país sus hijos profesionales, ingenieros, contadores, administradores de grandes empresas. Entonces, hay que aceptar a cada niño tal como es. Hay que tener fe en que cada niño puede alcanzar todo su potencial como ser humano. Hay dos cosas que acá se combinan. La capacidad que puede tener el niño o la capacidad que pueda tener una persona se multiplica, se duplica, se triplica si eres un hijo de Dios, porque tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón. El Espíritu Santo que vive en tu corazón es Dios, y Dios bendice. Dios no es deudor de nadie. Dios bendice a cada cristiano, a cada siervo. Pero no como lo dicen o lo practican, por ejemplo, los de la teología de la prosperidad, los apóstoles, los profetas, que exigen contribuciones fuertes a sus fieles, pensando y diciendo, haciendo creer que con eso él tiene asegurado su camino al cielo. Estamos volviendo en algunos lugares como en la época antes de la Reforma, cuando se cobraba las indulgencias para salvar las almas. Lo otro, mi hermano, es que hay que orar mucho, siempre hay que orar. Ora siempre, como dice el salmista David, dice, tenía ya más o menos 65 años cuando dijo esto, se calcula, dijo, he vivido mucho y no he visto justo que mendigue pan. Igual podríamos de repente parafrasear a él, los que ya tenemos una edad que pasa por encima de los 50. La experiencia de vida nos ha hecho ver en el servicio del Señor que no he visto siervos que estén padeciendo hambre, no he visto hijos de hermanos consagrados al Señor que no estén estudiando, que no estén siendo bendecidos con una profesión, con una carrera, porque todo viene de arriba. Por eso hay que orar, y orando vamos a tener mucha ayuda de Dios. Y como hemos visto en el punto B, la clave más importante para ser padre es amar. Hay que dar, hay que multiplicar día a día el amor a nuestra familia, el amor a nuestros hijos, de tal manera que ellos descansen confiados y estén como aquella persona que comió mucho, y como comió mucho, le provocó un terrible sueño y se quedan dormidos y descansa toda la tarde. Entonces, aquel que esté bien alimentado espiritualmente puede darse después tiempos para el descanso.